Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, profe, bien, ¿y usted? Bien, por dicha. Bueno, vamos a continuar con materia. En la clase anterior habíamos empezado a ver el capítulo de flujo uniforme, habíamos llegado hasta el desarrollo de la ecuación de Manning. Entonces, vamos a continuar con los detalles de la ecuación. Profe, una pregunta antes de empezar. ¿Usted Digan, ya tiene los exámenes? perdón, ¿Ya tiene los exámenes? no, todavía no, Ah, ok, todavía ok. no los tengo. Tenga por seguro que en cuanto los tengo les aviso. Ok, gracias, profe. No, yo sé que ya estoy atrasado, pero yo espero la semana entrante sin falta entregarle los exámenes. No, no, tranquilo, no se preocupe. No, no, sí me preocupo. Sí me preocupo porque ya estoy bastante atrasado. No me diga que no me preocupe, porque si no, entonces no se los entrego. Perdón. Bueno, vamos a reanudar la lección. Recording in progress. Bien, la clase anterior quedamos con que el cálculo del flujo uniforme se puede realizar mediante la fórmula de Manning, que dice que el caudal que pasa en un canal de flujo uniforme es igual a 1 entre un coeficiente n por el área, por el radio hidráulico a la 2/3 por la raíz de la pendiente. Bien. La pendiente es un término geométrico, ¿verdad? El radio hidráulico también y el área también. El caudal, pues se conoce lo que es, pero la n de Manning es un término pues, que no sabemos de qué depende. Entonces, vamos a ver qué es este factor n. Bien. Esa n es conocida pues, como el coeficiente de rugosidad de Manning. Coloquialmente, a eso se le llama la n de Manning, ¿verdad? La n de Manning. Bien, para ver más o menos de qué trata esa n de Manning, vamos a hacer una cosa. La ecuación de Manning se puede equiparar como una ecuación de pérdidas. ¿Cómo? Sabemos que la ecuación de Manning dice que la velocidad es igual a 1 entre n, radio hidráulico a la 4/3 por la pendiente a la 1/2, sabiendo que la pendiente, acuérdense que dijimos que la pendiente en flujo uniforme es la pendiente de fondo, que además es igual a la pendiente del agua, que además es igual a la pendiente de la línea de energía. La pendiente de la línea de energía sería pérdidas entre longitud. Y eso sería Y entonces podemos decir que las pérdidas entre la longitud son v cuadrado, n cuadrado por el radio a la 4/3. Sabiendo además que las pérdidas son, usando la ecuación de Darcy, F por L entre D por V cuadrado entre 2G, y voy a igualarlo a la ecuación de Manning. La ecuación de Manning sería LV cuadrado N cuadrado entre el radio a la 4/3. De aquí yo puedo despejar la N de Manning. La N de Manning sería igual a la raíz cuadrada del factor de fricción F por el radio hidráulico a la 4/3 entre 2G por el diámetro. Recordemos que el diámetro, bueno, no lo habíamos dicho, pero en un tubo que está completamente lleno, el diámetro es igual a al radio hidráulico perdón, a mí, el radio hidráulico es igual al diámetro entre 4. Entonces, sustituyendo esto, obtendríamos este factor, y al final nos queda que la n de Manning es el radio hidráulico a la 1/6
por la raíz cuadrada del factor de fricción entre 8G. Vean entonces que de aquí ya podemos saber de qué depende esa N de Manning. La N de Manning va a depender del radio hidráulico y de lo que dependa el factor de fricción. Si ustedes recuerdan de mecánica de fluidos, el factor de fricción era función de la rugosidad, del diámetro y del número de Reynolds. Entonces nos queda que la N de Manning va a ser función. El diámetro y el radio hidráulico son lo mismo, por lo tanto que sería función del radio hidráulico y del factor de fricción, o sea, del radio hidráulico, la rugosidad y el número de Reynolds. Bien, entonces, estos son los parámetros que nos van a hacer cambiar la N de Manning. En investigaciones realizadas se ha encontrado que si bien es cierto, los tres parámetros afectan la rugosidad, el coeficiente N, el número de Reynolds y el radio hidráulico son los factores que menos afectan. Usualmente se trabaja en flujo turbulento. Si ustedes recuerdan de la ecuación de Darcy, cuando el número de Reynolds es muy alto, el factor de fricción deja de depender de Reynolds. Bueno, aquí vamos a suponer que los números de Reynolds son altos y que por lo tanto el efecto de Reynolds es pequeño. Por lo tanto se puede despreciar. Entonces, al final, lo que nos queda es que la N de Manning es básicamente función de la rugosidad. Bien, sin embargo, con todas las investigaciones que se han hecho, se han encontrado que el coeficiente de rugosidad de Manning depende de un montón de factores asociados a la rugosidad. Entonces, los factores que afectan la N de Manning son principalmente la rugosidad superficial, o sea, el material de que está hecho el canal. Pero hay una serie de cosas que también pueden afectar la N de Manning. Uno de ellos es la irregularidad de la sección transversal. Ustedes pueden tener un canal hecho en arcilla y que tenga una forma que sea así. O tener un canal hecho en arcilla que tenga una forma como esta. Obviamente esta, aunque sean los dos el mismo material, esta va a tener mayores pérdidas. Y por lo tanto se considera que esta tiene una mayor N de Manning. El alineamiento del canal. En tuberías donde hay curvas se consideran pérdidas locales, pero en canales como hay tanta variabilidad, entonces no es lo mismo que yo tenga un canal completamente recto o que tenga un canal que sea sinuoso. Entonces, en este caso, vamos a tener mayores pérdidas y esas pérdidas producto del alineamiento se van a asociar también al coeficiente de rugosidad de Manning. Obstrucciones, o sea, podemos llegar a tener canales que tienen cosas en medio, rocas, islas, árboles, incluso cuando el río está desbordado podemos decir que hay hasta construcciones, casas y cosas de ese tipo. Bueno, todo eso produce también pérdidas que también pueden asociarse al coeficiente de rugosidad. La vegetación de la que tenga el canal. La sedimentación y la erosión de la sección. Y el nivel del agua. Vean que lo que sucede es que como hay una pequeña dependencia de la N de Manning con el radio hidráulico, entonces la N de Manning va a variar ligeramente con el nivel del agua. Eso también nos va a afectar el valor de la N de Manning. Ahora bien, hay algunos de estos puntos que tenemos aquí que tienen afectaciones relativamente pequeñas. Y entonces en muchos casos no se toman en cuenta. En canales regulares, digamos canales hechos por el hombre con secciones regulares, muchos de estos no van a estar presentes. Por ejemplo,
sedimentación, erosión, vegetación y obstrucciones son casos básicamente de canales naturales. Entonces, irregularidad de la sección transversal también. Entonces, básicamente al final lo que nos va a quedar es que si tenemos un canal hecho por el hombre, el valor que afecta principalmente la rugosidad es la rugosidad superficial. La N de Manning es la rugosidad superficial. Y el alineamiento. Ahora, en un canal natural, en un río, pues habrá que tomar en cuenta todos los factores que están ahí involucrados. Ahora, el problema es que no existe una metodología sencilla que nos pueda decir cómo afectar la N de Manning en función de estos parámetros. Bien. Ok. Acá tenemos una tabla. Esta es una tabla resumen, digamos, con los materiales más comunes y que nos darían el valor de la N de Manning superficial, o sea, la N de Manning básica. Sería aplicada a canales que son rectos y que tienen una sección regular. Entonces, aquí tenemos el plástico. Vean que en este caso, a diferencia de, por ejemplo, la C de Heisen, recuerden que la C de Heisen lo que mide es qué tan liso es el tubo, ¿verdad? Porque entre mayor es la C, más liso es. En este caso, la N sí crece con la rugosidad. El valor más bajo que se puede encontrar de N anda en el orden de 0,008, que sería para vidrio, en condiciones de laboratorio. Usualmente el vidrio anda entre 0,08 y 0,09. Plástico anda alrededor de 0,10. La madera anda entre 0,12 y 0,13. El concreto andará entre 0,12, 0,14. En algunos casos puede haber hasta 0,15. Bueno, hierro fundido 0,15, ladrillos, aceros, y ahí va subiendo tierra y grava, con valores que vean que van subiendo hasta desde 0,10 hasta 0,35. Pero los valores todavía pueden ser más altos. Este que les pongo acá es la tabla resumen. Acá, obviamente aquí ya está, esas letras solo las podrán ver ya cuando tengan la presentación a mano. Estas son unas tablas sacadas del libro de Bente Chou, en donde tenemos información de coeficientes de rugosidad muy variados. Voy a salir un momentito de la presentación. Y voy a ampliar para que veamos por lo menos una parte de la tabla. Ok. La tabla está compuesta de lo siguiente. Tiene 4 partes. La primera parte dice conductos cerrados que fluyen parcialmente llenos. O sea, esos son alcantarillas básicamente. Y está dividido en diferentes características de metal y no metal. Aquí viene una serie de materiales. Y luego habla de valor mínimo, valor normal y valor máximo. Vean que aquí el vidrio anda en 0,09 como mínimo, 0,13 como máximo en vidrios muy rugosos. Lucita, que es un material sumamente liso, que es el valor más bajo, 0,08 hasta 0,10. Y aquí hay pues cemento, concreto y diferentes materiales. Los valores que están en negrita son los valores típicos. Vean, por ejemplo, una alcantarilla con curvas, conexiones y algo de basura, que es lo típico. 0,013, que es o por ejemplo alcantarillas con concreto sin pulir, 0,014. Esos dos números son los típicos que se usan para concreto. El concreto anda entre 0,012 para concretos muy lisos o 0,14 para concretos que no son tan lisos. El número típico es 0,013. Ok, en la segunda parte de la tabla
dice canales revestidos abiertos. Ya no son canales cerrados, sino que son canales abiertos. Aquí pueden encontrar, pues, son más o menos los mismos valores. Okay. En la parte C, o la tercera parte de la tabla, vienen canales excavados, o sea que son canales hechos por el hombre, pero excavados. Entonces vienen materiales como tierra, arcillas, roca, etcétera. Y la última parte, que es la parte D, es corrientes naturales, o sea, ríos. Entonces aquí ya vienen corrientes en planicie, planicies de inundación, en la última parte dice corrientes mayores. Y vean aquí algo interesante, la N de Manning, por ejemplo, en ríos que corren por plantaciones de árboles, pues esos obviamente son canales que se han desbordado, puede llegar a tener una N de Manning tan alta como 0.2. Eso significa una N de Manning 20 veces más alta que la del vidrio. Algunos otros factores, esto viene incluido en el libro de Sotelo, son valores del coeficiente de Manning que no figuran en la tabla de 20 Show. Colchoneta de alambre, que es lo que llamamos aviones, ¿verdad? 0.016 más o menos. Bueno, 0.017 en condiciones normales o 0.022. Ah, bueno, perdón, estas son colchonetas. Las colchonetas son un poquito diferentes. Los gaviones son 0.022. Gaviones con materiales rellenos, 0.027, etcétera. Aquí membranas plásticas que se usan mucho ahora para revestir canales, de 0.012 a 0.015. Bueno, estos son valores que son bastante útiles. Vamos a volver a la presentación porque... Bien. Ahí tenemos bastante información de investigaciones de cuánto vale la N de Manning. Si ustedes no lo encuentran ahí en esa tabla, casi es que no existe. Ok. Bien. Para corrientes naturales, para canales naturales, el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, que se llama el SCS, bueno, recientemente cambió de nombre, ahora se llama el NRSC, Servicio de Conservación de Recursos Naturales. Había desarrollado un método, lo pongo aquí nada más como referencia, porque este método es complicado de utilizar, inclusive para gente con experiencia, pero nos da una idea de por dónde andan las afectaciones en la N de Manning en función de algunos parámetros. El método del Servicio de Conservación de Suelos dice que la N de Manning en un canal natural es igual a la suma de 5 factores, N0, N1, N2, N3 y N4, multiplicado por un factor que es el M5. Aquí tenemos 6 factores. El N0 dice que es la rugosidad básica, o sea, la rugosidad superficial. N1, el efecto de las irregularidades de la sección transversal. El N2, la variabilidad de la sección transversal. N3, obstrucciones. N4, la vegetación. Y M5, el alineamiento, que son los factores que habíamos hablado antes. Y entonces el Servicio de Conservación de Suelos dice, bueno, la rugosidad básica se obtiene de la tabla que acabamos de ver. Y luego dice, irregularidad en la sección recta. Entonces, si la irregularidad es suave, pequeña, moderada o fuerte, vean que el problema es que es subjetiva, no hay forma de medirla, hay que conocer qué sería una variabilidad suave o una fuerte. Y aquí hay los valores con los que debe corregirse la N de Manning. Variaciones en el cauce, gradual, alternado ocasionalmente o alternado frecuentemente. Obstrucciones, vegetación y sinuosidad. Esta, como digo, se los pongo como
cultura general no lo vamos a utilizar en el curso. Se requiere, como les digo, mucha experiencia en el campo de la hidráulica fluvial para poder utilizar correctamente esta tabla. Bien. Aquí hay una serie de fotografías. Las fotografías están sacadas del libro de Chow y obviamente la resolución no es muy buena. Debido, primero a que el libro es un poco viejo y a que el mismo libro como tal, las fotografías no están en muy buena calidad. Pero se las pongo porque Chow hizo una secuencia muy interesante de coeficientes de rugosidad. La primera fotografía es un canal de concreto con una N de Manning, además con un alineamiento recto, con una N de Manning de 0,12. El segundo es también un canal de concreto, solo que con un alineamiento, ¿verdad?, no muy bueno, y él sube a 0,14. El tercero es una zanja revestida de concreto, pero un concreto brusco, ¿verdad? Y que tiene una N de Manning de 0,16. El tercero, que es el que tenemos acá, revestimiento de concreto lanzado. El concreto lanzado obviamente es muy rugoso, con una N de Manning de 0,018. Aquí tenemos un canal excavado en tierra, con una N de Manning también de 0,018. Este concreto, este canal es un canal de concreto, pero hecho en un corte, o sea, se hizo un corte en un terreno rocoso y luego simplemente se le hizo un recubrimiento de concreto, pero entonces el concreto es completamente irregular. En este caso la N de Manning es 0.020. Luego tenemos, bueno, aquí ya tenemos un canal de irrigación hecho en arena con una N de Manning de 0.020. Aquí un concreto, esto es un revestimiento de cemento, 0.022. Aquí un canal hecho de arcilla, 0.024. El 10 es un concreto revestido con piedra. Son piedras que se usaron para revestir el canal. 0.024. Aquí ya tenemos un canal excavado sin revestimiento. 0.026. Aquí tenemos un río con fondo de cantos rodados, que es un material muy grueso. 0.028. Y pues aquí tenemos otra serie de ríos con N de Manning que van desde 0.029 hasta 0.045. Este último no se ve muy bien, pero es un canal que está lleno de vegetación. Entonces esto obviamente incrementa el valor de la N de Manning. Aquí un río que se ha desbordado con un valor de 0.15. Bien, eso nada más conmigo como referencia para que ustedes vean los valores de N de Manning. Nosotros vamos a trabajar con canales regulares y con la tabla resumen probablemente podamos tener todos los valores necesarios. Pero ahí hay información que puede servir en caso de que tengamos algún otro tipo de canal. Bien, entonces, como resumen de esta primera parte de la lección, lo que tenemos es que la N de Manning es básicamente función de la rugosidad, de lo que esté hecho, con lo que esté hecho nuestro canal. Bien, una vez que ya conocemos información de nuestra fórmula de cálculo y de nuestra coeficiente de rugosidad, pues ahora vamos a pasar a lo que es el cálculo propiamente de la profundidad del flujo uniforme. Entonces, para el cálculo de flujo uniforme, vamos a utilizar pues la ecuación de Manning, y con la ecuación de Manning vamos a hacer una definición. Vamos a definir profundidad normal. La profundidad normal es la profundidad que se da en un canal cuando el canal está en flujo uniforme. Entonces,
va a ser diferente a la profundidad crítica, ¿verdad? La profundidad normal podría ser subcrítica, supercrítica o crítica, ¿verdad? Cualquiera de las tres posibilidades. Bien, ¿de qué depende esa profundidad normal? Bueno, va a depender de lo mismo que depende de la ecuación de Manning. Va a depender de la geometría de la sección, del caudal, del coeficiente de rugosidad de Manning y de la pendiente de la línea de energía, o sea, en el caso del flujo uniforme, la pendiente de fondo, ¿verdad? Porque recuerden que la pendiente del fondo y la pendiente de la línea de energía en flujo uniforme son la misma. Ok. Entonces, vamos a coger la ecuación de Manning y para poder encontrar la profundidad normal, que es lo que nos va a interesar en este caso, vamos a reagrupar los términos. Yo aquí en la ecuación de Manning tengo unos términos que son geométricos, o sea, que dependen de la sección, y otros que son hidráulicos. Los términos hidráulicos son el caudal, la N de Manning y la pendiente. Y los que son geométricos son el área y el radio hidráulico. De tal manera que yo la ecuación la puedo escribir como caudal por la N de Manning entre la raíz de la pendiente igual al área por la raíz, perdón, por el radio hidráulico a la 2/3. Recuerden además que el radio hidráulico es igual a área entre perímetro. Si desgloso el área en área entre perímetro, lo que me quedaría es que el caudal por la N de Manning entre la raíz de la pendiente es igual al área a la 5/3 entre el perímetro a la 2/3. Si esta igualdad se cumple, yo estoy en flujo uniforme. Ok. Entonces, el cálculo del flujo uniforme, el principal cálculo es el calcular la profundidad, o sea, la profundidad a la que vamos a tener flujo uniforme. Entonces, vamos a ver qué es lo que necesitamos para el cálculo de la profundidad normal. Ok, métodos de solución. Aquí nos va a pasar algo parecido que en el flujo crítico, ¿verdad? Independientemente de la forma de la sección, vamos a tener diferentes mecanismos de solución, pero no hay solución exacta. O sea, incluso ni siquiera el canal rectangular tiene solución exacta. O sea que todos los métodos de solución van a requerir algún tipo de iteración o de pedirle a la calculadora que nos resuelva la ecuación. Bien. El primer método, al igual que vimos en flujo crítico, el primer método es el método analítico. El método analítico es resolver la ecuación de Manning, o sea, esta. O desglosada sería esta, o sea, área a la 5/3 entre el perímetro a la 2/3 menos Q por N entre raíz de S igual a 0. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Pues vamos a tener diferentes métodos, o le pedimos a la calculadora que lo haga, o le pedimos, o usamos algún método tipo Newton-Raphson o bisección, o todos los métodos que ustedes aprendieron en análisis numérico para resolver ecuaciones. Bien. Para algunas secciones, sobre todo en secciones no prismáticas, el método analítico puede ser especialmente complicado. O sea, ¿por qué? Porque si mi sección es esta, un río, por ejemplo, yo no tengo una ecuación que me dé el área y el perímetro de esta. Entonces tengo que buscar métodos alternativos de cálculo. Existen métodos para hacerlo. Uno de los más comunes es dividir la sección transversal en trapecios, o sea, coger la sección, dividirla, y cada uno de estos elementos se convierte en una serie de trapecios. Y basado en los trapecios, pues yo puedo calcular área, perímetro y todo lo demás. Y al final, el área y el perímetro sería la suma de los elementos.
Eso usualmente lo hacen los métodos de computadora. Okay. Tenemos el método gráfico. En este caso, al igual que vimos en flujo crítico, Bente Chow generó un gráfico adimensional de, bueno, en realidad uno puede hacer un gráfico de área por radio hidráulico a la 2/3 contra, aquí dice profundidad crítica y me van a disculpar, pero esto no es profundidad crítica. Esto es profundidad normal. Que se dice, se escribe YN. Bente Chow utiliza este método gráfico con variables adimensionales. En el caso de variables adimensionales, ahora lo vamos a ver más adelante, el área por el radio hidráulico a la 2/3 se divide entre el ancho de fondo a la 8/3 o entre el diámetro a la 8/3. Y la Y normal se divide entre el diámetro o el ancho. Eso lo vamos a ver ahorita. Ok. Entonces vamos a ver cómo solucionar para las diferentes secciones. Para el cálculo de la profundidad normal en canales rectangulares y trapeciales, recordemos que la sección trapecial es esta. La rectangular es un caso particular en el que Z es 0. El método analítico lo que nos daría es que el área por el radio hidráulico a la 2/3 es igual a Q por N entre raíz de S. Y dado que el área es este término y el perímetro es este y el radio hidráulico es este, yo podría tener una ecuación que es esta que tenemos aquí. B por Y más ZY cuadrado a la 5/3 entre B más 2Y por la raíz de 1 más Z al cuadrado a la 2/3 menos Q por N entre raíz de S igual a 0. Esa ecuación, obviamente, la profundidad no se puede despejar. Y hay que resolverlo, como les digo, o con la calculadora o con algún método numérico. Un ejemplo, usando el método de Newton-Raphson, que vimos en la clase anterior, sabemos que yn más 1 es igual a yn menos f de x entre f' de x. Sabemos que podemos usar esto como derivada numérica. Y esta sería la ecuación. Y el f de x sería este término que tenemos acá. En mediación virtual pueden encontrar una aplicación, es la misma que vimos en la clase anterior. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior habíamos dejado unos términos en blanco. Bueno, esos términos en blanco son los valores que nos faltan para el cálculo de la profundidad normal, que en realidad es la pendiente y la pendiente y la n de Manning. Una vez que introducimos la pendiente y la n de Manning, entonces podemos encontrar también el valor de la profundidad normal, o sea, la profundidad en flujo uniforme. Para canales circulares, pues esta sería la ecuación a resolver. Que nuevamente no tiene solución exacta y entonces podemos utilizar el método de Newton-Raphson, donde f de x sería esta función que tenemos aquí. Bien. Para el método gráfico, si se desea utilizar el gráfico de Chow, entonces debería utilizarse una expresión adimensional que es igual a esta que tenemos aquí. En caso de canales rectangulares y trapeciales, se calcula AR a la 2/3 entre B a la 8/3. Pero esto no se conoce previamente, en cambio este término sí, por lo tanto yo usualmente calculo Q por N entre B a la 8/3 por raíz de S y con este término entro al gráfico. En el caso de canales circulares utilizo esta ecuación e ingreso en este gráfico que tenemos acá. En este gráfico tenemos, aquí entramos
con AR a la 2 tercios entre B a la 8 tercios o D a la 8 tercios. Y buscamos la sección correspondiente. Aquí vamos a tener la circular, la rectangular. Aquí tenemos Z.5, 1, etcétera, hasta 4. Y entonces podemos resolver Y entre B o Y entre B. Más adelante vamos a hacer ejemplos con este método. Bien. Esta es otra versión del gráfico con, digamos, con una cuadrícula más cerrada que nos puede dar un poquito más de precisión. Este está sacado directo, este es el original de Chow. Bien. Vamos a pasar ahora a hacer unos ejemplos de cálculo de flujo uniforme. Recording stopped. Recording in progress. Bien, vamos a resolver algunos problemas de cálculo de profundidades de flujo uniforme o profundidad normal. Bien, el primero dice, calcule la profundidad normal en un canal rectangular de ancho B igual a 3 metros, construido en vidrio con una pendiente de fondo del 1% y un caudal de 50 litros por segundo. Ok, pues lo primero que hay que hacer, vamos, de primera instancia vamos a usar el método gráfico, después usamos el método analítico. Ok, como es vidrio, la N de Manning va a ser 0,010, que es este valor que tenemos aquí. El caudal es 50 litros por segundo, por lo tanto aquí tenemos 0,050. El ancho es 3.3 metros y la pendiente es el 1%. Vean, este valor que está aquí corresponde con el canal que tenemos en el laboratorio de hidráulica, que tiene 30 centímetros de ancho, los caudales máximos andan alrededor de los 50 litros por segundo y efectivamente el canal, bueno, una parte está hecho en vidrio, el fondo es de aluminio, pero aquí vamos a suponer que todo el canal es en vidrio. Entonces, ok. Con estos datos podemos encontrar el valor de AR a la 2 tercios entre B a la 8 tercios, que nos da 0,124. Como el canal es rectangular, entramos al gráfico con un valor de Z igual a 0. Voy a ampliar un poquito esto. Ok. El valor que teníamos era 0.124. Entramos aquí en el gráfico con 0.124. Buscamos la intersección con Z igual 0. Y vean que aquí nos da un número que anda entre 0.3 y 0.4. O sea, Y entre B, 0.35. Ok, entonces la profundidad normal, la profundidad que habría en nuestro canal sería Y entre B, 0.35 con un ancho de 0.30, 0.35 por 0.3 nos da 0.105. O sea, un poco más de 10 centímetros. Eso por el método gráfico. Ahora bien, ¿qué pasa si utilizamos el método analítico?
Ok, con el método analítico es solucionar esta ecuación que tenemos acá. Sustituimos los valores y lo que nos queda es finalmente este valor que está aquí. 0.3y a la 5 tercios entre 0.3 más 2y a la 2 tercios menos 0.005 igual a 0. Bueno, ahora entonces les voy a pedir a ustedes, igual que hicimos en la clase anterior, que cogen su calculadora y me digan cuánto les da ese valor. Ahí me dio 0.106, pero no sé si está bueno. Sí, está bueno. Ok, perfecto. Bien. Entonces, efectivamente, bueno, aquí hay un errorcito con el... Bueno, hay un problema ahí con la secuencia de presentación. Tengo que arreglarlo. Si usamos nuestro programa de mediación virtual, efectivamente nos da 0,1062, o sea, 106.2, nos da la profundidad. Ven que en este caso lo que introducimos es el caudal, el ancho, el talud, que es 0, la n de Manning, la pendiente de fondo, y nos da, el programa nos da la profundidad normal y la profundidad crítica, nos da ambos valores. De hecho, sabiendo tanto la profundidad normal como la Y crítica, podemos obtener algunos resultados. Por ejemplo, vean que la profundidad normal, o sea, la profundidad que nos daría flujo uniforme, es menor que la profundidad crítica. Eso significa que el flujo uniforme en este canal sería supercrítico. O sea, este canal con un 1% de pendiente nos daría un flujo supercrítico, porque la profundidad es menor que la profundidad crítica. Ok. Podemos usar el método de Newton-Raphson. Ya no voy a ir paso a paso como hicimos en la clase anterior porque no vale la pena. Aquí tenemos el f de x. Nos damos un valor inicial. Yo en este caso lo mismo y medí el valor que es... no, en este caso ni siquiera usé la mitad de y, usé un valor al azar de 0.25. Fui calculando, la primera iteración todavía me dio, vean, un error relativamente grande de 0.14. La segunda iteración ya me dio un valor muy pequeño de 0.08. De hecho, pienso que con ese valor yo me pude haber quedado, porque ya esta corrección era en la tercera cifra significativa. Hice una extra. Aquí el error es 8 por 10 a la menos 5. Y ya la última es lo que yo llamo gula, no es totalmente innecesaria, porque vean que lo que nos cambió en la octava cifra significativa, o sea, totalmente, la última iteración es innecesaria. Con esto entonces nos da que la Y normal de este canal es efectivamente 0,1062. Ok, ahí tendríamos nuestro primer problema. Este es un problema similar. Es un canal, calcula la profundidad normal de un canal trapecial con un ancho de 0.5 metros, construido en concreto con un talud Z igual 1, con una pendiente S del 0,5% y un caudal de 800 litros por segundo. Entonces, en este caso, tenemos que el AR a la 2 tercios entre B a la 8 tercios, que es igual a Q por N
entre b a la 8 tercios por la raíz de la pendiente. En este caso voy a usar no me dicen qué tipo de concreto, entonces yo decidí usar el más rugoso, que es el de 0,014. Con estos valores nos daría que AR a la 2 tercios entre B a la 8 tercios nos da 1,01. Entro en el gráfico con el valor de 1 en un canal trapecial con un Z de 1, que es este que está aquí. Y vean que obtenemos un Y entre B de 0,9. Y esto nos daría una profundidad normal de 0,45. Por cierto, en el ejemplo anterior no les dije que el método gráfico dio 10,5 y el método numérico 10,6. O sea que el método gráfico estuvo muy, muy acertado. Vamos a ver aquí. Aquí nos dio 0,45. Vamos a ver cuánto da el método analítico. Pues el método analítico lo que requiere es solucionar esta ecuación. Con la calculadora nos daría 0,44. Vean que aquí nos dio 0,44 metros y con el método gráfico nos había dado 0,45. O sea que el método gráfico nos da resultados relativamente buenos. Con el programa de mediación, vean que también nos da 0,4399. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de un canal circular. Vean, en el canal circular vamos a hacerlo por ahora con este método, pero luego vamos a ver un método gráfico mucho más sencillo y que nos permite calcular un montón de parámetros. Vean. En canales circulares dice, bueno, calcule la profundidad normal de un canal circular de concreto, 80 centímetros de diámetro, que es un canal bastante común, una pendiente del 0,4% y un caudal de 750 litros por segundo. Dice, por el método gráfico, Q por M entre D a la 8 tercios por la raíz de S nos da 0,301. Vean, aquí lo que quiero que vean es que este gráfico, vean aquí el canal circular, la curva circular solo llega hasta aquí. De hecho, si a ustedes este número les da más de 0,335, significa que ya tienen excedida la capacidad. Eso lo vamos a ver con más detalle en el siguiente punto. En este caso nos dio 0,3 y hay intersección con el gráfico. Si digamos, esto nos hubiera dado 0,4 o 0,5, digamos aquí está 0,5, ven que 0,5 no corta la curva circular. Eso es porque estaría excediendo la capacidad. O sea, si yo le pongo aquí, no sé, 1,5 metros cúbicos por segundo, esto me hubiera dado 0,6. 0,6 viene aquí y no corta. O sea, significa que este tubo no tiene capacidad de llevar 1,5 metros cúbicos por segundo. Luego, más adelante vamos a ver cómo determinar la capacidad máxima de un canal circular. Ok. Con ese valor de 750 litros por segundo y 0,3 entramos al gráfico y nos da que la profundidad entre el diámetro es 0,8. Como el diámetro es 0,8, pues nos da que la profundidad normal es 0,64 metros. Okay. Por el método analítico, bueno, con el método de mediación virtual, Y nos va a dar 0,632. Vean que anda muy cerca de los 0,64. O sea que el método anda bastante bien. Pero por el método analítico tenemos el problema de que la ecuación lo que resuelve es zeta. Entonces, encontramos el valor de zeta y una vez que encontramos el valor de zeta, mediante esta fórmula tenemos que encontrar el valor de YN que nos da 0,6323. Y en estos son, digamos, los problemas típicos de cálculo de profundidad normal. Ok. Aquí podemos
encontrar otro tipo de problemas. Este sería, digamos, el último influjo, el último ejemplo que les traigo para, para el cálculo de flujo uniforme. Dice, calcule la pendiente crítica de un canal rectangular de 1 metro de ancho, una N de Manning de 0,016 y un caudal de 2 metros cúbicos por segundo. Ok. Primero hay que definir lo que es una pendiente crítica. La pendiente crítica se define como la pendiente para la cual se produce que la profundidad normal y la profundidad crítica sean iguales. O sea, es la profundidad o la pendiente a la cual yo tendría un canal en flujo uniforme, pero además en flujo crítico. O como dice aquí, la condición de flujo uniforme correspondería a flujo crítico. Okay. Entonces nosotros tenemos la condición de flujo uniforme es esta, A por R a la 2/3 menos Q por N entre raíz de S igual a 0, en este caso. Ok. Para estas condiciones yo puedo calcular cuánto va de la profundidad crítica. La profundidad crítica, recuerden que en un canal rectangular es raíz cúbica de Q cuadrado entre G por B cuadrado, y eso me da que la Y crítica es 0.74 metros. Okay. Pero recuerden que una de las condiciones de la pendiente crítica es que la profundidad crítica y la profundidad normal son iguales. Por lo tanto, este valor de 0.74 corresponde también a la profundidad normal. Okay. Con este valor de 0.74 calculo el área y el perímetro mojado. Okay. El área, si el ancho del canal es 1 metro y la profundidad 0.74, pues el área va a ser 0.7415 metros cuadrados. El perímetro sería 0.7415 más punto, que nos daría el perímetro de esta parte de aquí, más 0.7415 que nos da el perímetro de esta parte, más 1 metro que nos da el perímetro de fondo. O sea, 1 más 2 veces 0.7415. Nos da un perímetro de 2,48. El radio hidráulico, recuerden que es área entre perímetro, nos da 0.2986. Y vean qué interesante. De esta ecuación, ya conozco el área, ya conozco el radio, conozco el caudal y conozco la N de Manning, y entonces puedo despejar la pendiente. La pendiente entonces sería igual a Q cuadrado por N cuadrado entre A cuadrado R a la 4/3, y todos esos parámetros se conocen, y lo que nos da es que la pendiente es 0,00933, o lo que equivale a decir 1.933%. Ok, ¿qué utilidad tiene saber cuánto va de la profundidad crítica? Bien, vean, si yo tengo un canal con una pendiente de 0.933, mi flujo uniforme va a ser crítico. Ahora bien, si mi pendiente es menor a esto, voy a tener menos velocidad, y al tener menos velocidad voy a tener flujo subcrítico. Entonces, todas las pendientes que tenga yo en este canal menores a 0.93 me van a dar un flujo subcrítico. Y todas las pendientes mayores a 0.93 me darían flujo supercrítico. Entonces vean que el hecho de conocer la pendiente crítica me permite definir el umbral para el cual voy a tener flujos subcríticos y flujos supercríticos. Aquí hay algo muy importante, y es que recuerden que el flujo uniforme es un flujo en el cual todas las fuerzas están en equilibrio. Entonces, en condiciones normales, el agua siempre va a tratar de estar en flujo uniforme, ¿no? Porque es su condición de equilibrio. Entonces, si ustedes dejan un canal
el agua solita va a tratar de llegar al flujo uniforme. O sea, el flujo uniforme es el flujo normal que se va a producir. Por eso es que la profundidad se llama profundidad normal. Es la profundidad que se da usualmente, la profundidad normal del canal. Si yo entonces le pongo una pendiente suave, voy a tener flujo subcrítico. Y si tengo una pendiente fuerte, pues voy a tener flujo supercrítico. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Recording stopped. Profe, ¿qué pasaba si la pendiente era mayor? Perdón. Al ser mayor, la velocidad es más alta. Y entonces, al ser más alta, el número de flujo es más alto y entonces tenemos flujo supercrítico. Por el contrario, si la pendiente es pequeña, entonces la velocidad va a ser más pequeña, el número de flujo es más pequeño y tenemos flujo subcrítico. Gracias, profe. Ok. Vamos ahora a ver un poco sobre canales circulares. Porque obviamente muchos de nuestros canales son canales con sección que es circular. Entonces vamos a dedicar un rato al análisis de los canales circulares, pues tienen ciertas peculiaridades. Ok. Bien. Acá les muestro un gráfico de cómo varían los diferentes parámetros geométricos en un tubo circular. Vean. Este es un gráfico bien interesante. Aquí todos los términos están relacionados contra el parámetro a tubo lleno. Entonces vamos a decir, por ejemplo, vamos a ver este primer parámetro que es el área. Ven que dice A entre A sub 0. Todos los parámetros que digan sub 0 se refieren al tubo completamente lleno. Entonces, el área empieza en 0 y aquí tenemos profundidad que va desde 0 hasta 1, porque esto es Y entre D. O sea, entonces, esto sería cuando el tubo está vacío, 10%, 20%, 50% y 100%. ¿Okay? Entonces, vean que el área al principio crece rápidamente, luego baja un poquito el crecimiento y luego al final, crece lentamente, luego crece rápidamente y luego al final crece lentamente el área. Pero al final terminamos con un valor de 1, o sea, el área de la tubería termina siendo el área a tubo lleno. Luego vean, por ejemplo, el perímetro mojado, que es esta línea que está aquí. El perímetro crece muy rápidamente al inicio, luego tiene un crecimiento más lento y al final vuelve a crecer rápidamente. Entonces, recuerden que el radio hidráulico es área entre perímetro. El radio hidráulico, que es este término que está aquí, vean que el radio hidráulico viene aquí creciendo y llega a un punto que es este de aquí, que se llega al valor máximo del radio hidráulico. Y luego empieza a disminuir. ¿Por qué sucede eso? Recuerdan que dijimos que el área al principio crece muy rápido, pero conforme va llegando a la parte más alta, la velocidad con la que crece el área disminuye. Pero el perímetro mojado es al revés. Conforme nos vamos acercando a la parte superior, el perímetro crece rápidamente. Entonces, la relación área entre perímetro, como al final el perímetro crece muy rápido, entonces el radio hidráulico tiende a disminuir. Esto es muy importante porque recuerden que la ecuación de Manning dice que la velocidad es 1 entre n por el radio hidráulico a la 2/3 por la raíz de la pendiente. Ok. Si la n de Manning y la pendiente son constantes, entonces la velocidad depende del radio hidráulico. Y vean que aquí
La velocidad iría creciendo y al llegar a este punto se llega a la velocidad máxima. Y después la velocidad empezaría a disminuir conforme el tubo se va llenando. ¿Cuál es el motivo? Vean que aquí al final, vean el tubo aquí, en la parte final, el perímetro, digamos, si yo estoy aquí y el nivel sube aquí el perímetro mojado creció este pedacito. Pero aquí en la parte final, el perímetro crece muy rápidamente. Entonces la fricción empieza a ser muy importante y termina por frenar un poco el agua cuando nos acercamos al final. Y por eso la velocidad disminuye. Ok. Acá tenemos, bueno, el ancho T. El ancho T, obviamente, el punto más ancho es donde llegamos a la mitad del diámetro. Entonces vean que esto crece a 0.5 y luego disminuye. Y aquí tenemos el factor de sección de flujo crítico que crece ahí indefinidamente. Bien. Aquí tenemos cómo calcular el perímetro a tubo lleno, el área a tubo lleno y el radio hidráulico a tubo lleno. Ok. Ese punto donde tenemos el mayor radio hidráulico, que corresponde además con la mayor velocidad, se da aproximadamente cuando la profundidad anda en el 82% del diámetro. O sea, Y entre D nos da 0.82. Bien, este comportamiento es importante porque vamos a ir a un nuevo método de cálculo de secciones circulares, pero además a entender qué es lo que sucede cuando las secciones son circulares. Bueno, entonces, una forma de realizar el dimensionamiento de una sección circular es suponer que el tubo va lleno. Profe, disculpe. Sí. Es que me parece que usted no está grabando. Tiene razón. Y no sé por qué, porque me parece que lo voy, bueno, ok, me voy a devolver. Eso sí voy a explicar más rápido para que quede grabado. Recording in progress. Recording stopped. Esto nada más para decirles, vean, ustedes notarán que yo hago muchas pausas con la grabación, pero es que me gusta que las grabaciones queden de acuerdo a cómo van los capítulos del curso. Yo podría simplemente grabar toda la lección, pero además de que la grabación se hace muy larga y muy cansada de ver, yo la prefiero en pedacitos. Yo no sé a ustedes si les molesta que vaya en pedacitos. O la prefieren un solo archivo. Por mí no hay problema si queda todo junto, la verdad. Perdón, que es mejor que quede todo junto. No, digamos que por mí no hay problema, digamos, porque al final uno se tiene que ver, digamos que todo, entonces, digamos que es como el mismo tiempo. A mí sí me gusta cortada, profe. Ok, está bien. También, porque si uno quiere buscar algo en específico es más fácil. Sí, sí, sí. Más ordenado es. Yo siento que cortado es como más ordenado. Claro, les cuento que lleva muchísimo más trabajo para mí, ¿verdad? Porque tengo que subir más archivos, entonces por eso es que a veces me atraso un poco con subir los archivos, pero no sé, me parece que es como más ordenado. Entonces por eso es que a veces se me va la pajarita con la grabación. Bueno, volvamos con el tema que ya me desvié. Recording in progress. Bien, para el cálculo entonces de secciones circulares, vamos a ver otro método de cálculo. Y este método de cálculo está basado en el comportamiento geométrico que tienen algunos parámetros. Les estaba diciendo, bueno, que el crecimiento del área, al principio crece muy lentamente, luego crece más o menos lineal y al final crece lentamente. Pero sobre todo el perímetro mojado, que crece inicialmente muy rápido, luego va creciendo más lento y al final vuelve a crecer muy rápido. De tal manera que la relación área entre perímetro, que es el radio hidráulico, tiene un comportamiento creciente hasta cierto punto y luego disminuye. De tal manera que
y recordando la ecuación de Manning, que la velocidad es función del radio hidráulico a la 2/3, donde tengamos el radio hidráulico máximo, ahí vamos a tener también la velocidad máxima. Ese punto del radio hidráulico máximo se da aproximadamente cuando la profundidad alcanza el 82% de la profundidad. Ok. Vamos ahora a ver en qué consiste más o menos el método. El método lo que hace es que para simplificar, se usan los parámetros a tubo lleno que son muy fáciles de calcular. Entonces, por ejemplo, aquí vendríamos y determinaríamos que el área a tubo lleno, que vamos a llamar A sub 0, sería pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Es un parámetro que se conoce. El perímetro a tubo lleno, P sub 0, sería pi por el diámetro. Y el radio hidráulico a tubo lleno sería el diámetro entre 4. Ok. Podemos calcular entonces cuánto valdría el caudal si el tubo estuviera lleno. Podemos pensar, para que no pensemos que está el flujo a presión, que es un infinitésimo antes de que llegue al diámetro. Digamos, el 99.99% de la profundidad del diámetro. Entonces, un poquito antes de que entre a presión. Entonces, todavía estamos a canal abierto. Entonces, el caudal a tubo lleno, que vamos a llamar Q sub 0, sería 1 entre la n de Manning por el área, que es pi por el diámetro al cuadrado entre 4, por el radio hidráulico a la 2/3 por la raíz de la pendiente. Entonces nos queda esto y al final nos queda que el caudal a tubo lleno es 1 entre n por pi entre 4 a la 5/3 por el diámetro a la 8/3 por la raíz de la pendiente. Esto es lo que se considera el caudal a tubo lleno. Y aquí una observación muy grande. El caudal a tubo lleno no corresponde al caudal máximo del tubo. Ahorita lo vamos a ver. Este caudal no es el caudal máximo. Okay. ¿Por qué no es el caudal máximo? ¿Recuerdan cómo se comportaba el radio hidráulico? Bueno, esta curva que tenemos aquí corresponde a la relación entre la velocidad y la velocidad tubo lleno. Esta curva es análoga a la del radio entre el radio hidráulico a tubo lleno y llega a un valor máximo en 0.82. Bueno, en realidad es 0.8128, ya con exacto. Esta velocidad máxima, vean que aquí velocidad entre velocidad tubo lleno, aquí sería 1, y esto es un poquito más alto. Esa velocidad máxima corresponde a 1,14 veces la velocidad a tubo lleno. Ahora, yo podría coger, así como cogí esta curva que es radio entre radio hidráulico a la 2/3, puedo encontrar A por R a la 2/3 entre área tubo lleno, radio hidráulico a la 2/3. Esto equivale a la relación entre el caudal y el caudal a tubo lleno. Entonces vean que el caudal al principio crece lentamente, aquí está el caudal, luego crece rápidamente, pero vean que al final llegamos a un valor máximo y el caudal decrece. El caudal máximo no se da cuando el tubo está a punto de estar lleno, sino que en realidad se da cuando la profundidad es como un 94% o 0.9382. Ese caudal corresponde más o menos a un 7.5, 7.6% más alto que el caudal a tubo lleno. Bien, con este gráfico yo eventualmente podría resolver la profundidad normal de manera muy rápida. ¿Cómo? Bueno, si yo tengo el caudal a tubo lleno es muy fácil de calcular. Aquí lo vimos este sería el caudal a tubo lleno. O sea que basta que a mí me den el diámetro, la n de Manning y la pendiente y puedo calcular el caudal a tubo lleno. Ahora, si a mí me dicen, qué sé yo, el caudal a tubo lleno me dio 2, pero me dicen, calcule la profundidad normal para un caudal de 1,5. Bueno, eso me da 0.75. 1,5 entre 2. Entonces, entro con 0.75 aquí y obtendría muy rápidamente
la profundidad normal. Entonces vean que este método gráfico es sumamente rápido. Ahora bien, si ustedes ven este gráfico que está aquí, este gráfico tiene la forma, pues a alguien se le ocurrió que eso tiene la forma de un banano. Entonces, a esta curva que está aquí, coloquialmente se le llama en el argot popular de hidráulica la curva del banano. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en algún momento van a trabajar a una empresa y les digan, mira, resolverlo con la curva del banano, entonces lo que significa es que lo resuelvan utilizando este gráfico, que su nombre correcto es gráfico de características del flujo en secciones circulares. Bien, ese gráfico que acabamos de mostrar, en realidad, este es el original, este gráfico que tenemos aquí. Yo les hice este está muy feo, entonces yo les puse ese otro, que de hecho lo hice yo, el gráfico que vimos anteriormente, este de acá. Ok, sabiendo esto es muy sencillo obtener todos los parámetros en flujos circulares. Ok, vamos a ver. Sabiendo que el caudal a tubo lleno es 1 entre m por pi entre 4 a la 5 tercios, bueno, este término pi entre 4 a la 5 tercios es igual a 0.3117. De tal manera que el caudal a tubo lleno sería 0.3117 entre n por el diámetro a la 8 tercios por la raíz de la pendiente. El caudal máximo sería entonces, recuerden que les dije que el caudal máximo correspondía a 1,0757 veces el caudal a tubo lleno. Por lo tanto, esto nos daría que el caudal máximo es 0.3353 entre n por el diámetro a la 8 tercios por la raíz de la pendiente. Ok. Sabiendo estos dos términos, vamos a ver cómo se dimensiona una tubería circular. Profe, una pregunta. Dígame, María José. Es que no entiendo muy bien, o sea, cómo el caudal máximo va a ser más que cuando está lleno. Cuando usted llega a esa profundidad que está ahí, que es de 0.93, acá esta, de acá, 0.93, si el agua sube, si el nivel sube más, el perímetro mojado aumenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la fricción lo que hace es frenar el agua. Entonces, cuando el líquido empieza a tocar la parte de arriba del canal, aumenta la fricción y lo que hace más bien es frenar el agua. Al frenar el agua, entonces perdemos caudal. Ah, ok, ya entendí, gracias, profe. Ok. Bien, les decía entonces que tenemos, bueno, este número que es el caudal a tubo lleno, que es 0.3117 por n, diámetro a la 8 tercios, raíz de la pendiente, o el caudal máximo, que es 0.3353 entre n, por el diámetro a la 8 tercios por la raíz de la pendiente. Vean, cuando se va a diseñar tuberías, usualmente no se usa el caudal máximo. ¿Por qué? Porque a los diseñadores les da pánico que si usamos el caudal máximo, en alguna condición, recuerden que el caudal a tubo lleno es menor. Si yo diseño con el caudal máximo, que alguna condición, alguna piedra, alguna cosa me haga subir el nivel y entonces el flujo entra a presión. Entonces, normalmente nunca se usa un caudal más alto. O sea, nunca se usa un caudal tan alto. De hecho, lo recomendable es usar un caudal igual o menor que el caudal a tubo lleno. Entonces, bueno, dependiendo del país y las normas que se apliquen, cambian las condiciones de diseño. Entonces, en Costa Rica, lo que se recomienda, lo que las normas de AIA dicen, es que se acepta trabajar con una profundidad de 0.85. Eso significa más o menos 1,03 del caudal a tubo lleno. Aunque en realidad yo lo que recomiendo es usar el caudal a tubo lleno, que es un poquito más bajo.
Otras metodologías usan Y entre D igual a 0.82, que equivale al caudal a tubo lleno. Entonces, cuando se va a dimensionar la tubería, no se dimensiona con el caudal máximo, sino que se dimensiona con el caudal a tubo lleno. Ojo que el caudal a tubo lleno se da en 2 puntos. Voy a devolverme al gráfico. El caudal a tubo lleno correspondería a esta línea de 1. Vea que se da aquí y se da acá. Cuando el caudal va creciendo, llega al caudal a tubo lleno, primero llega a esta profundidad de 0.82 y ahí se queda. Solo en algunas condiciones especiales pudiera brincar acá, pero normalmente no lo hace. Entonces, vean, cuando ustedes vean un tubo circular que ya va a 3/4 partes o un poco más de la profundidad, ustedes pueden decir que ya va prácticamente va a su capacidad máxima. Más o menos punto. Ya el tubo probablemente tiene muy poquita capacidad más. Entonces, ustedes ya cuando ven un tubo casi lleno, ya probablemente va casi excedido de capacidad. Bien. Entonces, ¿cómo dimensiono un canal circular? Bueno, si yo lo dimensiono para caudal máximo, que como les digo, no es lo recomendable, pues entonces yo cojo la ecuación de caudal máximo, que es esta que teníamos aquí, y de aquí despejo el diámetro. Vean que el diámetro se puede despejar fácilmente. El diámetro sería Q por N entre 0.3353 raíz de S a la 3/8. Si yo dimensiono para caudal a tubo lleno, entonces uso un diámetro, el diámetro sería el mismo, todos son el mismo término, lo que cambia es la constante. 0.3117 en el caso de caudal a tubo lleno, y si quieren dimensionarlo para Y entre D 0.85, sería diámetro igual a Q por N entre 0.3212 por la raíz de la pendiente. Aunque este último es lo que dicen las normas de diseño costarricenses, yo no lo recomiendo, ¿verdad? Porque este caudal es mayor que el caudal a tubo lleno. Entonces es preferible utilizar el caudal a tubo lleno, que es un poquito menor. Bueno, aquí el gráfico con el valor que vimos. Digamos, con ese gráfico original. ¿Sí? En esta última transparencia, lo que quiero enseñarles es el libro de Chow. Al final del libro, de hecho, en el apéndice A, aparece esta tabla. Esta tabla es muy útil cuando no tenemos la calculadora a mano. Esta tabla lo que tiene es, y voy a ampliarla un poquito. Vamos a ver si la puedo ampliar para que se vea bien qué es lo que... Ok. Bien, esta tabla lo que tiene es lo siguiente. En la primera columna viene Y entre D, o sea, la relación profundidad entre diámetro. La segunda columna dice área entre diámetro al cuadrado, perímetro entre diámetro, radio entre diámetro, ancho entre diámetro, profundidad hidráulica entre diámetro, Z entre diámetro, A por R a la 2/3 entre el diámetro a la 8/3. Ok. Todos estos parámetros son adimensionales, pero muy útiles. Por ejemplo, si yo tengo la profundidad y me dice, bueno, tengo una profundidad de 0.20. Aquí tengo 0.20 y ya con estos números que tengo aquí puedo encontrar el área, el perímetro, el radio hidráulico, la profundidad hidráulica y el caudal. Con todos estos parámetros yo puedo encontrar muy rápidamente, sin tener que ponerme a hacer mucho cálculo, puedo encontrar todo lo necesario. Por eso es que esta tabla es útil cuando no queramos usar mucho la calculadora. Bien, ahí va de 0.01 en 0.01 hasta que llega a 1. Ok. Vamos a quedar aquí por hoy. Recording stopped. En la próxima lección vamos a hacer los ejemplos de esta parte, que son pues, el dimensionamiento de un par de canales.
en diferentes condiciones. Y luego vamos a ver el siguiente punto, que es qué pasa cuando los canales en flujo uniforme no tienen una única N de Manning, que eso es muy común. Por ejemplo, imagínense el canal de laboratorio que yo les dije antes, que tiene las paredes de vidrio, pero el fondo es de aluminio. Tiene 2 N de Manning. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular canales en esas condiciones? Y eso es lo que vamos a ver en la próxima lección. Quedamos aquí, nos vemos el próximo lunes, que les vaya muy bien. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, profe, provida. Bueno, hasta luego.